La cocina es un oficio que Sí. uno va aprendiendo. Les voy a presentar a un gallego de pura cepa. El señor que tenemos enfrente es chef de cocina, es periodista, es escritor. Se fue de Lugo, Galicia, España, para Latinoamérica, llegó a Argentina, pasó unos años en Colombia, volvió a la República Argentina. Ahí, dentro de tantas cosas, abrió el mítico restaurante Morriña, mítico, que ha marcado época en la ciudad de Buenos Aires. En el 2014 fue reconocido como personalidad destacada de la cultura para un cocinero, algo grandioso. La persona que tienen ahí enfrente es un terrible intelectual, un muy buen cocinero, un tipo de la televisión, ¿por qué no? Escritor, amante de la radio. Él es un tipo que marcó en la gastronomía argentina. Él es Manuel Corral Vide. Bienvenido a Vida de Cocinero, Manuel. Yo vine de pequeño a la Argentina y en realidad al principio no tenía pensado seguir en la cocina profesional. Para mí fue un golpe bastante importante el cambio, ¿no? Había que resurgir de las cenizas. Así que yo trabajé desde chico. 9, 10 años ya estaba trabajando o recogiendo las frutas, chauchas, todo lo que hubiera para aportar un centavo, ya sea como dependiente de almacén, de una fábrica textil, como ayudante de mantenimiento de una fábrica. Y bueno, para hacer plata estuve en un bar ahí en Santa Fe y Carlos Pellegrini y Cani, y en algunos restaurantes de la zona, de Avenida de Mayo, y ahí fue una escuela acelerada. La cocina es un oficio que uno Sí. va aprendiendo, que cada uno desde su lugar le va añadiendo determinados ingredientes de acuerdo al rumbo que tome en su carrera, pero nunca hay que Tal cual. olvidar, aun cuando estés en la cima de la carrera de cocinero, que es un oficio. Yo siempre digo cocinero porque ya lo de chef me disgusta que sea tan utilizado, ¿no? En mi tarjeta pongo chef, por los Ah, demás, ¿entiendes? exacto. Entonces no hay más remedio. Los que arrancábamos, si queríamos aprender algo, teníamos que hacer malabarismos para sacarle. A veces las recetas eran imposibles de sacárselas, porque No. los maestros se las guardaban, ¿no? Entonces uno Sí. trataba de deducir y de ahí iba sacando las fórmulas. No eran egoístas, en realidad cuidaban sus creaciones, ¿no? Ya hace como 15 20 años que armar una buena brigada es muy difícil. La gente que antes venía a las cocinas era gente que no tenía demasiados estudios, se daba un poco de maña, tenía voluntad de trabajo y bueno, entraban como peones de abajo de todo y se esmeraba, terminaba aprendiendo y llegando a jefes en algún momento, ¿no? Por ahí la gente se quedaba 20 o 30 años en el mismo establecimiento. Y nada, después vino la movida por América y Colombia. Nos dedicamos más a la pintura y al teatro, y cocinar casi por placer, ¿no? Ya a la vuelta de Argentina, ahí ya me metí totalmente en la cocina. Me ¿Te gusta? gusta hablar de cocina con gente como tú, o sea, gente que yo sé que estuvo en los fuegos y está en los fuegos. Hay algunos investigadores, como Faustino Cordón, que es un biólogo que trabajó mucho con el tema de la alimentación. Él dice que la escritura, y no solamente la escritura, sino el hablar, vino a raíz de la cocina. Hasta el momento en que el hombre empezó a cocinar, para comunicarse, no necesitaba, simplemente con algunos gritos específicos, sabían si había peligro, algunas cosas que normalmente hacían. Pero cuando empezaron a cocinar, no tenían cómo comunicarse la fórmula con que habían hecho determinado plato. Poquito a poco empiezan, por invasiones que ellos mismos producían con otros pueblos, empiezan a venir mujeres y hombres de otras aldeas, y se agranda el núcleo, la cosa se complica más. En las tablillas cuneiformes que se encontraron en Babilonia, hay un libro, creo que se llama La cocina de los antropólogos. La mayoría de las tabletas que encontraron los antropólogos eran recetas de cocina. Escribiste un libro que se llama El fin de la cocina. ¿Fue ambiguo el título? ¿El fin como finalidad y el fin como finalización? ¿Quisiste ponerlo? Ahí lo tenés.
Es un poco un juego de palabras para llamar la atención y tiene que ver con dos factores. El fin en cuanto a finalidad, que podemos resumir en una frase que yo repito mucho, que es el cocinar humaniza. Y por el otro lado, el fin real de la cocina, que no es una fantasía. La industria alimentaria está avanzando muchísimo, ya hay una dieta global, porque las grandes corporaciones de fast food están en todos lados. O sea, lo que diferenciaba antes a la gastronomía es que por lo que comían podías saber de qué pueblo estabas hablando. O sea, hay un gran peligro de que se llegue al fin de la cocina si no hacemos nada. ¿Qué es lo que le viste atractivo a la cocina que no tengan las letras? ¿Y qué es lo que le viste atractivo a las letras que no tenga la cocina, Manuel? Yo creo que se potencian en realidad. Yo tomo la cocina como un hecho cultural. Yo tomo la cocina como un factor de identidad importante, ¿no? de cada pueblo. Y en la literatura también. Hace unos años, Manuel Corral Vive dijo que los argentinos teníamos un complejo de inferioridad con respecto a su gastronomía. Algunos son hijos de emigrantes, otros son emigrantes, otros ya son tercera generación. No se ponen a pensar demasiado en la identidad de la cocina argentina. No, o sea, la historia argentina nació mirando Europa, ¿no? Y copiando la cultura europea, primero la española por una cuestión de colonización, pero después la inglesa, la francesa, la americana. Y entonces ahora parece que no, pero es muy difícil hacerles entender que Argentina tiene su propia cocina. Y los platos de la cocina argentina, como la de cualquier cocina nacional de cualquier país, no están en la mente brillante de un chef. Son el producto de lo que hizo el pueblo. Un día recibí en Morriña a un gran empresario gallego, ya fallecido, cuando digo gran empresario, con 100 confiterías. Y después pidió hablar conmigo, se acercó y me dijo bajito para que nadie escuchara: Manolo, querido, no puedes mostrar la empanada esa. Es muy bruta, es muy rústica. Pero es nuestra empanada, Álvaro. No importa, no la podemos mostrar. Digo, no, le digo, usted se quedó en el tiempo. Es un complejo que viene de la década del 30 o del 40, y que yo no lo tengo. Y de hecho tuvo un éxito bárbaro, porque la empanada esa después me la replicaron una cantidad de colegas. De alguna manera, todo lo que yo iba haciendo llegaba a los oídos de los funcionarios y de los periodistas allí en España, y poquito a poco me fueron reconociendo. Hace una semana terminamos de grabar un documental con mi vida que va a ser emitido allá. Me llena de orgullo, pero me llena también mucho de orgullo que el público argentino me reconozca. De hecho, la distinción máxima que da la legislatura de personalidad destacada fue muy emocionante. No se lo habían dado a un cocinero. Eso también es importante. Tuve a alguien, y no voy a nombrar, me hizo la contra ahí en el Gourmet. Nunca tuve un programa en ese canal por algunas cuestiones de alguien que me bajó el pulgar. Manuel Corral Vive me está diciendo en Vía de Cocineros que en la cocina existe la censura también. No te quepa duda. Yo no tengo ningún problema en decirte. Cocinero argentino, por ejemplo. Varias veces los productores se portaron de manera que no corresponde. Hablé con Calabrese, y le dije: escucha, yo sé que vos no tenés nada que ver con la producción porque sos empleado de la productora, pero decirle que no me llamen más. No necesito cocinero argentino para vivir. Manuel Corral Vive, ¿tuvo sexo alguna vez en alguna cocina durante toda su historia? No. Esta pandemia va a ser un antes y un después, un punto de inflexión. Inevitablemente la gastronomía va a tener que cambiar. Las empresas, las ofertas, cartas más pequeñas, en algunos países por ahí con más problemas gremiales o sindicales van a tener que trabajar con plantillas muy reducidas porque es un gran riesgo. Yo cuando hablo y el después de la pandemia, hablo del 2023.
y el 2022 de a poquito por ahí se irán acomodando las cosas. Hay mucha polémica ahora por los abusos y los acosos en las cocinas. Se empezó a viralizar la cuestión de tocar la cola en la cocina. Enseguida la gente empezó a hablar de la cuestión de género, ¿no? En las cocinas y en los salones era una práctica desagradable, pero común. Era como un bautismo. Hasta que aflojes y ya después decía, bueno, muchachos, listo. Y ahí te decían, bueno, este es mi equipo. Pero al principio te volvían loco. Sinceramente es un honor para mí que estés en Vida de Cocineros. Cuando yo empecé a cocinar, los veía en Cuisine Ben o los miraba por la tele. Y hoy en día tengo la posibilidad de charlar con todos estos grandes personajes como vos y seguir aprendiendo, porque para mí la vida es eso. Bueno, Mario, la verdad que es muy lindo lo que estás haciendo, recopilando Vida de Cocineros. No cualquiera lo hace. Muchas gracias por estar, Manolo. Un abrazo gigante.